rol de un verdadero hombre de Dios no es ser un conquistador, no es ser un hombre mismo, no es acostarte con muchas mujeres, eso no te hace más hombre, de hecho eso te hace menos hombre. Pero recuerden algo que es muy duro, pero es verdad, y es que la salvación es individual. Y la primera alma que debes salvar es la tuya. Pero no dejes de orar, porque el Señor hace grandes obras y hace grandes milagros. Deja que Dios dañe tus planes, Él sabe que son mejores. Comienza una nueva historia con Natsoy. Hola mi gente, bienvenidos a una historia más con Natsoy y en este episodio tenemos un invitado muy especial. Él es creador de contenido, misionero católico y pues hace una misión digital increíble. Y bueno, Ángel, bienvenido a Natsoy, ¿cómo estás? A ti muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación y pues nada, contento de estar aquí para compartir un poquito lo que el Señor ha hecho en mi vida. Maravilloso. Hoy vamos a hablar un poco de la importancia de una madre orante y de cómo esa oración llega hacia sus hijos. Así que bueno, Ángel, una pregunta. Cuando piensas en tu mamá, ¿qué es lo primero que se te viene al corazón? Yo pienso inmediatamente en el poder de la intercesión. Mi mamá toda la vida, digamos que ha sido una mujer muy orante. Desde chiquito me acuerdo cuando me levantaba, me enseñaba a hacer la oración de la Virgen María para encomendar el día, para, digamos, como consagrarme a ella. Sí. Ahora grande, pues es que soy consciente de que estaba haciendo una consagración todos los días a la Virgen María sin darme cuenta. Le consagraba mis oídos, mis ojos, mis labios, mi corazón. Bueno, una oración que muchos católicos conocen. Entonces pienso siempre en eso, como en ese poder de la oración y de la intercesión sobre todo. ¿Y recuerdas de pronto un momento puntual en el que tu mamá estuviera orando por ti sin que tú tuvieras mucho interés en lo que ella estaba haciendo? Sí, yo creo que de los 19 a los 28 años más o menos, yo creo que fue un lapso de tiempo donde ella oró demasiado por mí para que el Señor me mostrara, digamos, como un camino distinto al que yo estaba emprendiendo en ese momento, porque, bueno, es parte de mi historia que ahorita contaremos un poco más y en esa, como que yo creo que esas oraciones que mi mamá hizo durante esos casi 9 años son los frutos de lo que yo estoy viviendo en mi vida, espiritual, personal, Ok, familiar. pero aunque tú estuvieras lejos, digamos, de Dios, por decirlo así, ¿qué era lo que más te impactaba al ver a tu mamá como con ese fervor? Yo creo, Nati, que es como la capacidad de entender y saber vivir el sufrimiento. Es algo que yo siempre le he admirado a mi mamá. Mi mamá es una mujer que ha tenido muchos sufrimientos físicos, muchos dolores. Ujú. Y hoy vivimos en una sociedad donde la gente se quiere alejar completamente del dolor, del sufrimiento, de las exigencias emocionales, físicas, espirituales. Y mi mamá, por el contrario, yo escuchaba cómo ella me enseñaba que había que abrazar el dolor, ofrecer el dolor, entregárselo al Señor. Y muchas veces sus oraciones no eran, Señor, quítame esta enfermedad, sino, Señor, te ofrezco esta enfermedad, este dolor por la conversión de mi esposo y de mis hijos. Claro, yo no lo entendía al nivel que de pronto hoy lo entiendo, pero, pero eso a mí me impactaba muchísimo, porque es una mujer que, pues claro, ha sabido sufrir y unir ese dolor físico de ella con el dolor de Cristo, y yo no lo entendía, y los hombres somos muy, muy nenas en ese aspecto, y uno le da una gripa y uno ya está, mejor dicho, tirado en la cama. Eso tiene una Ok. explicación biológica, obviamente, pero digamos que esa capacidad como de saber sobrellevar el dolor es lo que a mí me impacta demasiado, y creo que fue lo que me ayudó a acercarme al Señor después de ciertas situaciones y experiencias que viví. Pero Ángel, hablas de sobrellevar el dolor y el sufrimiento, o sea, ¿qué estaba pasando tu mamá o eran en cosas cotidianas que sucedían? No, digamos que, a ver, mi mamá toda la vida ha tenido problemas en los huesos, osteoporosis, Ok. ha sido asmática, ha sido una persona con un tema de defensas muy complicado desde que es muy niña, ha sido demasiado enferma, pero por la formación espiritual que ella adquirió y la herencia que ya después yo ahorita grande fue que me di cuenta de un montón de herencias espirituales que tengo por mis abuelos paternos y maternos, es que ella como que supo sobrellevar la cruz de su salud y unirla a la cruz del Señor. ¿Y cuál fue ese consejo puntual que ella te dio en ese pasado, ese ángel de antes que ahora está cobrando vida? El consejo más grande que mi mamá siempre me ha dado es, hijo, hay que hacer la voluntad de Dios. Y puede que la voluntad de Dios incluso sea que yo tenga este sufrimiento, con tal de que yo alcance la salvación. Entonces siempre una visión como muy sobrenatural de la vida y haciéndome caer en cuenta como que, o sea, no somos ciudadanos de la tierra, sino que somos ciudadanos del cielo. Entonces el Señor tiene un propósito más grande para nosotros. Sí. Entonces digamos que ha sido muy incisiva con eso en la formación, por la experiencia de fe que ella ha tenido y pues su propia experiencia de salud y de sufrimientos físicos. Bueno, vamos a viajar un poco hacia el pasado, Ángel. ¿Cómo describirías tu vida cuando estabas lejos de Dios, por decirlo así? Yo creo que era una vida muy materialista y muy superficial.
O sea, que Ujú. realmente no, como que no veía más allá de una realidad material y creía que la solución a mis problemas era ganar más dinero, adquirir fama, adquirir reconocimiento y excesiva validación, porque obviamente crecí con un complejo de inferioridad muy grande por la forma en cómo me relacioné con el contexto que tenía. Porque digamos, por ejemplo, yo tengo dos hermanos y mis hermanos no lo vivieron de la misma forma. A pesar de que estudiamos en el mismo colegio, nos crearon los mismos papás, tuvimos el entorno prácticamente el mismo. Digamos que mi respuesta como a esa realidad fue muy diferente. Entonces, claro, yo crecí como como con unos vacíos muy grandes, no por culpa de nadie, sino por la forma en Ujú. como yo percibía el mundo. Entonces era una vida yo creo que muy superficial y carente, o sea, yo no tenía propósito. O sea, como que era muy autómata, perdón, como de que de esa manera vivía yo mi vida. Ok, ¿y cuáles son esas decisiones que consideras que tomaste desde la vanidad y el ego? Bueno, Empecemos por ahí para que se ponga sabroso el podcast. bueno, te voy a contar algo muy personal, muy íntimo, creo que nunca lo he dicho. Ay, maravilloso. Nunca lo he dicho en público. Yo creo que la gente más cercana no sabe esto. Bueno, creo que hay una persona que sí, que fue la que me trajo a los caminos del Señor y cambió mi vida completamente. El Señor cambió mi vida a través de ella, que es una mujer que amo muchísimo. Y es que yo en mi infancia veía mucho cine americano, muchas películas de Hollywood, Disney, todo este tema. Entonces, claro, yo veía ahí como modelos de masculinidad a los que yo aspiraba a llegar. Y recuerdo que hubo un momento donde yo le dije a Dios, pues en mi inocencia, como que, Señor, yo quiero ser el hombre más atractivo del mundo y ser el hombre que todas las niñas quieran tener cerca y tener éxito económico, aunque bueno, de niño digamos que pensaba más en ese tema como relacional, no tanto en el tema pues financiero, pues porque no era, pues sí, uno cuando está niño no, digamos que no, el dinero no le importa tanto, uno quiere tener muchos juguetes y ya, obviamente en la preadolescencia sí le pedí eso, y también porque yo pensé que yo no tenía una buena manera de relacionarme con las mujeres. Entonces eso se desordenó demasiado. Y una persona que me direccionaba espiritualmente me dijo, bueno, el demonio te escuchó. Mm. El demonio te escuchó y se genera una herida muy grande ahí, digamos como de un exceso de necesidad de atención y validación femenina que comencé a encontrar en la universidad, comencé a encontrar en algunos entornos, en un proyecto empresarial en el que yo estaba emprendiendo, no sé si puedo mencionar así el nombre tal cual, pues no el nombre del proyecto en sí mismo, pero sí la industria, y eso como que me hizo alimentar esa vanidad y ese ego, y es una moneda, pues que, digamos, o sea, pagas un precio muy alto por tenerlo. Y yo pagué un precio muy alto y me hizo mucho daño. Entonces, si miramos atrás, o sea, era la vanidad, la validación, lo que realmente te estaba vaciando por dentro. Pero a ver, vámonos un poquito hacia el pasado, porque muchas veces cuando buscamos una validación, ya sea masculina, femenina, etcétera, es por heridas. Tú te sentías inferior o de pronto sobreentendiste algún cumplido que te dijeron, no, mira qué guapo Ángel y lo sobrellevaste. ¿De dónde crees que es la raíz? Porque ya vamos a ir un poco al presente, que es donde estás como con tu amor a Dios, pero ¿qué te ha mostrado el Señor de esa herida? Bueno, yo creo que lo primero es como un gran complejo de inferioridad. Digamos que yo estudié en un colegio que, pues, era un colegio con un nivel socioeconómico muy alto en comparación a mi realidad financiera familiar. Ok. Nunca fui pobre, gracias a Dios, creo que clase media, media, pero estudié con gente que tiene mucho dinero. Hoy Ujú. mis compañeros del colegio que ya están pues a mi misma edad, tienen empresas, viajan por todo el mundo, hay gente digamos como muy prestante financieramente hablando, y yo digamos que crecí como con esa necesidad de encajar y como de estar en un estatus superior y siempre tuve esa necesidad constante y pues de pronto creo que yo mismo, o el enemigo también se aprovechó de esa herida, creía que tenía que lograr y adquirir muchas cosas materiales, trabajar mucho en el aspecto físico para poder como tener esa supuesta felicidad que yo estaba buscando. Entonces creo que esa herida comienza ahí, pero es más como por esa forma en que yo percibí el mundo y no haberlo trabajado y no haberlo hablado con nadie, no haber ido a terapia. Les recomiendo muchísimo que de verdad hagan terapia. El proceso psicológico es importantísimo Sí. en la vida de fe porque no todo lo resuelve el Señor. Pues a ver, Mm. el Señor sí resuelve todo y puede resolverlo todo, pero nosotros tenemos varias dimensiones. Hay una amiga que es psicóloga que dice que somos seres biopsicoespirituales. Ay, no, vamos, yo no sé, pero eso que está diciendo él, yo también lo he dicho y no, o sea, no había conocido a alguien que lo viera igual, o sea, te lo juro. Bueno, Yo buenísimo. pienso lo mismo porque, digamos, acá un paréntesis, en el gremio en que yo me muevo, que es espiritual y bueno, también en la televisión y esas cosas,
todo es el Señor. Y una vez un sacerdote decía, pero es que no todo es el demonio, hay enfermedades Sí, total. psicológicas, psiquiatras, pero no, súper porque apoyo eso. Exacto. Y entender que aunque no todo es del demonio, pues obviamente Ujú, las enfermedades también son consecuencia del pecado original en nuestra vida, que eso pues tiene una raíz más profunda. Pero sí, digamos que yo creo que fue como una falta de comunicación, de manejo, temas de inmadurez también natural de mi edad, como esa presión constante que curiosamente mis hermanos no sintieron, ok. o digamos que lo manejaron distinto, ahí uno se da Ujú, cuenta que cada hijo es diferente y yo creo que eso fue lo que más hizo mella en mí. Y cuando me gradué del colegio y entré a la universidad, sobre todo, bueno, cuando empecé a salir a rumbas, a chivas, a fiestas como entre los ujú, 15 y 16, aunque eso me pasó más en la universidad, me di cuenta que mi forma de ser, mi personalidad y pues en su momento mi aspecto físico era algo que hacía buen match con las mujeres. Entonces yo me gradué del colegio y en la universidad tenía muchas amigas mujeres y yo de tan charro. Claro, después en terapia entendí por qué y eso viene muy ligado, digamos, a la forma en la que me relacioné con mi mamá. Entonces me dio esa facilidad para entender a las mujeres, desarrollar empatía, desarrollar, digamos, como esa, sí, como esa capacidad de conectar emocionalmente más fácil con las mujeres. Pero eso se fue desordenando y se desordenó. Ya te voy a contar por qué. Pero te digamos que ahí yo me di cuenta como, uy, le gusto a las niñas. Y yo en el colegio no ujú. tenía amigas porque yo estuve en un colegio masculino que no había, no era, pues no habían Ah, niñas. ya. Entonces me graduó del colegio y empecé a salir. Cuando empecé a salir de rumba, a conocer parches diferentes, como dije, ah, bueno, me relaciono con las mujeres. Cuando me gradué y entré a la universidad, boom, el mundo se expandió demasiado y Claro. solo compartía con mujeres y me relacionaba incluso con gente que no era de la carrera, entonces me di cuenta que mis habilidades sociales eran, entre comillas, muy innatas y luego entró un proyecto empresarial, que es un modelo de negocio que como modelo funciona muy bien. No critico el modelo, pero sí tiene unas dinámicas que de pronto espiritualmente pueden ser complejas, que es un modelo llamado multinivel o marketing Ok. de afiliados, que no estoy en contra del modelo como tal, pero hay ciertas dinámicas en las que, claro, en este negocio, que no es malo, repito, pero tiene unas dinámicas que a mí me hicieron daño. Yo me empecé a relacionar mucho más con mujeres y mujeres que eran mayores que yo. Me volví muy habilidoso en ciertas habilidades técnicas del negocio que implicaban conocer personas, vender ciertos productos, interactuar mucho con gente, sobre todo en redes sociales, y fui aprendiendo y desarrollando un montón de habilidades y usaba la vanidad, usaba la coquetería, eh, usaba mucho el aspecto físico, la apariencia, que es algo muy fuerte, digamos, en estos proyectos de negocio, porque todo es muy material y pues claro, eso incrementó mi materialismo, mi superficialidad e incrementó al mismo tiempo pues esa necesidad de validación femenina que fui encontrando porque hubo una respuesta muy grande en redes sociales. Fui aprendiendo qué decir, cómo decirlo, cómo captar la atención, cómo escribirle a una mujer de cierta manera. Pues digamos que mi intención no era buscar sexo con una niña, sino simplemente que me escuchara el proyecto y venderle algo. Pero eso me fue desarrollando ciertas habilidades y pues claro, eso se fue desordenando muchísimo. Aprendí a identificar ciertos lenguajes de comunicación, ciertas formas de conectar, ya sabía que si decía esto, entonces la persona reaccionaba y pues claro, eso me hizo demasiado daño. Y aparte que pues es un entorno, todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero. Entonces ahorita hablábamos de tu emprendimiento. Entonces yo sé que vos emprendes porque querés ayudar a tu familia, porque querés sostener los gastos de tu casa, Ujú. no porque querés ser vista como una super empresaria y llegar en una limusina a un evento. Ah, O no, sea, eso no. no te interesa. Pero en este modelo sí se vende eso. Sí, Entonces, claro. claro, es una meta como muy... O sea, ya ahora que yo estoy por fuera, yo digo, qué ridículo. O sea, yo no creo que David Vélez, el dueño de Nubank, haya emprendido porque quería que le vieran llegar en una limusina a un evento y lo aplaudieran 5.000 personas. Él emprendió porque quería dinamizar la economía y cambiar la forma de hacer banca, por ejemplo. Entonces, digamos que ahí yo creo que fue algo que sí me lo exacerbó y estuve casi 10 años en ese proyecto. Aprendí cosas súper buenas que hoy el Señor entiendo por qué me permitió estar ahí, pero digamos que sí hubo muchas que sí me hicieron mucho daño. Y pues creo que por ahí viene ese lado de esa herida tan fuerte con las mujeres, sobre Eso. todo y con esa parte de la vanidad, que fue muy Bueno, grande. Ángel, entonces estamos hablando de que tu mamá oraba muchísimo por ti, de que obviamente pues el tema de la vanidad ha sido como lo que te ha ayudado y el egocentrismo fuertemente junto con la soberbia, ¿no? Eh, ¿Cómo y en qué momento empieza a calar la oración de tu mamá por ti?
creo que va a tener, o sea, ¿cómo empieza esa conciencia? En ese momento en que te das cuenta que ese negocio multinivel era X superficial, o cuál es el punto de quiebre, ¿qué ocurrió exactamente para que Ángel dijera, mi mamá tiene la razón, Dios sí existe? Pues a ver, yo digamos que toda la vida he creído en Dios, vengo de una formación muy fuerte a nivel católica por mis papás, digamos que mi mamá un poco más desde la parte formativa, mi papá más desde la tradición. Pero digamos que yo nunca, o sea, yo no tuve una, como que nunca tuve un periodo de no creía en Dios, ahora sí creo en Dios. No, siempre tuve como un Ujú. proceso de cercanía con la fe, de mucha conciencia de lo que estaba haciendo. Pero el punto de quiebre fue en el año 2017, cuando mi mamá tiene un episodio de una apendicitis que se le convirtió en una peritonitis, se le perfora el colon, tiene unos abscesos de agua en el cuerpo, específicamente en la espalda y en el pulmón, donde, claro, yo pues me preocupo demasiado porque mi relación con mi mamá es demasiado cercana, tenemos una amistad pues muy linda, aunque dicen que uno no debería ser amigo de los papás, pero tenemos una buena relación, y en ese momento yo digo, mi mamá se va a morir, madre, esto es una realidad, mi mamá literalmente enfrentó la muerte, y en ese instante yo le hago una promesa a la Virgen María. Desde niños mis papás rezaban el rosario con nosotros tres cuando íbamos pues desde la casa de mi abuela a nuestra casa. Yo siempre veía a mis papás en Eucaristía. Mi papá lleva más o menos unos 20 años yendo todos los días a misa. Mi mamá pues sí desde hace mucho tiempo. Pero en ese momento yo dije como, venga, espere, aquí, o sea, esto está grave. Y le dije a la Virgen María, me acuerdo que me fui para la parroquia de San José aquí en el Poblado, después de salir de la clínica, pues, de una noche o una tarde que la estaba cuidando, y me arrodillé ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por cierto, soy muy devoto a la Virgen de Guadalupe. El año pasado tuve el regalísimo de poderla conocer e ir a México. De hecho, así se va a llamar una de mis hijas, Guadalupe, si Dios lo permite. Y me arrodillo y le digo a la Virgen, te prometo que voy a hacer el rosario todos los días de mi vida si mi mamá no se muere, si me ayudas a que salga de ahí, de esta situación en la que está. Yo en esa época tenía una dualidad muy curiosa porque yo me acerqué mucho al protestantismo, Ok. porque en estos modelos de negocio, digamos que las estructuras como se manejan son muy similares a cómo se maneja la estructura protestante. Estuve yendo a cultos protestantes, entonces era muy chistoso porque yo iba el sábado al culto protestante, el domingo iba a misa. A ver, pero vamos a hacer un énfasis. No todo el mundo que no es católico sabe qué es el protestantismo. Ah, bueno, Pues sí, sí, está por bien. favor, explícalo. Listo, listo, sí, qué pena. Bueno, el protestantismo, digamos que es un cisma que ocurrió hace más o menos 500 años, de Martín Ujú. Lutero, un monje agustino, publicó las 95 tesis en contra o protestando en contra pues, de Roma en ese momento, porque no estaba de acuerdo con muchas cosas dentro de la iglesia, que en gran medida él tenía razón en muchas situaciones, porque pues, la iglesia es santa porque la fundó Cristo, pero sus miembros no son santos, son seres humanos de carne y hueso que cometen errores y que pecan, sin embargo es santa. Y pues este monje genera ese cisma, esa división tan grande y nace la corriente del protestantismo o los mal llamados cristianos, pero realmente los verdaderos cristianos somos nosotros. No es que ellos no crean en Cristo, pero nosotros tenemos digamos como la plenitud de la fe, porque pues el Señor fundó una sola iglesia y digamos que ahí nace pues estas corrientes donde no hay una veneración a la Virgen María, no hay una veneración a los santos y bueno, hay un gran problema, es que hoy en día son más de 45.000 denominaciones protestantes o cristianas no católicas que han nacido desde esa época. Y yo pues en este modelo, Exploraste esos exacto, caminos. en este modelo de negocio exploré esos caminos, entonces no tenía mucha cercanía a María, pero pues lo que dice el Evangelio, instruye al niño cuando es niño y aunque grande se perdiere, pues volverá al camino. Y eso fue lo que me pasó con mi mamá, porque el rosario ha sido una pieza fundamental en mi casa. O sea, le cumpliste a la Virgen de Guadalupe porque tu mamá se curó, ¿o Claro, qué? inmediatamente empecé a hacer el rosario, mi mamá empezó a mejorar y a las 2 semanas salió de la clínica. Ah, wow. Entonces yo dije, uy, bueno, esto es como que esto es en serio. Y luego conocí, bueno, no tenía una amiga de este proyecto, que es de una comunidad muy hermosa, de acá de Medellín, pues que nació acá en Medellín, y me insistió que me consagrara a Jesús por María. La consagración es renovar los compromisos que uno hace cuando lo bautizan, pero que tú no eres consciente porque eres un bebé, y hacerlo ya de manera consciente, estando grande. Y ella era muy insistente, pues claro, como yo había estado cerca de estos, digamos, cultos protestantes o evangélicos, pues como que no estaba como tan seguro, pero hubo un momento donde después de visitar a mi mamá, a esta amiga mía le hacían o le hacen brujería, una cosa muy fuerte, le estaban haciendo incluso vudú en ese momento, yo no sé si esto se pueda contar, pero bueno.
son realidades que vivimos en el No, mundo sí, lo puedes espiritual. hablar. Y ella le estaban quemando los pies en ese momento, estaban haciendo un trabajo muy fuerte de brujería, salimos de la oficina y yo no sé por qué le dije, ve, bueno, y casi digo el nombre, ve, parce, me quiero consagrar a la Virgen. Y ella como que, ¿qué? Casi se desmaya y en ese momento ella me dijo que tuvo una visión de la Virgen de Guadalupe sobre mi cabeza, abriendo las manos, derramando escarchas. Y yo como que, pues yo le creí pues porque no, digamos que no he sido como aparte, no estaba apartado de estas realidades pues sobrenaturales que uno ve en la iglesia y que ve en la gente. Y yo, bueno, está bien. Me dijo que me consagrara y no falté ningún día a la consagración a Jesús por María. Qué Fueron 9 meses hermoso. hermosos y pues ahí ya mi vida empezó a cambiar, hice el retiro con esta comunidad, tuve una experiencia pues muy bonita y pues nada, mi vida empezó a dar un giro ya importante, aunque ahí yo creo que no llegó el sí como más firme, sino que llegó mucho después. Ok, hablabas de la vanidad y el ego, ¿cierto? Cuéntame, Ángel, por ejemplo, ¿cómo vives la vanidad ahora? O sea, ¿cómo la vive tu vida, o sea, tu corazón, en este momento en que ya has caminado antes de que entremos en lo que me vas a contar? Bueno, a ver, yo creo que uno tiene que ser muy consciente de cuáles son esas antivirtudes con las que uno más lucha. Y yo sé que una de mis antivirtudes más grandes es esa necesidad o como esa lucha con esa vanidad de quererme ver bien, de querer estar bien, de querer lucir. Y Ok, eso sigue ahí, pero yo trato de violentarlo. ¿y cómo lo violentas? Lo primero es que pues yo empecé a ir a terapia para lograr entender por qué soy de tal o Y manera. O sea, Ok, porque digamos que lo primero es empezar a entender tú por qué eres como eres, ujú. conocerse a sí mismo, que eso es pues un reto demasiado grande. Lo segundo, encomendarme al Señor y pedirle que me dé la gracia de morir a mí mismo, de morir a esa vanidad. Cada vez que comulgo, cuando voy a misa, le pido que me ayude a ser humilde, que me ayude a morir a eso, porque eso está ahí. Claro, Y pues eso es un hábito. Entonces, si vos llevas 29 años, 30 años, que tengo yo 30 de tu vida haciendo de X o Y manera, pues cambiarlo no es tan fácil. Entonces, lo primero es ujú. reconocerlo, entender la raíz de por qué eres así y cómo lo vivo hoy. Es una lucha constante. Yo hoy creo contenido, algo que no hacía antes. Tengo, pues, la verdad es una cuenta pequeña en TikTok y una cuenta muy pequeña en Instagram, pero trato como de no prestarle atención a esas métricas de vanidad. Que las redes sociales tienen métricas de vanidad. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántos compartidos? ¿Quién te está viendo? Y yo digo, no me importa. Aunque en algunos momentos sí me importa luchar contra eso. Ángel, en la actualidad, ¿cómo has sanado esa parte masculina? ¿Cómo lo vives aquí y ahora? Bueno, yo creo que lo que te digo es primero a través de la oración, digamos que visitar al Señor en el Santísimo, que para los que no saben, el Santísimo es el lugar donde nosotros como católicos hacemos oración eh, al frente de esa hostia consagrada, que ya no es una hostia, ya es la presencia de Jesús en su total plenitud y divinidad ahí, eh, donde nosotros tenemos ese momento de intimidad con Él. Y yo creo que esos espacios son los que más me han ayudado a sanar. También la comunidad, la vida de comunidad me ha sanado muchísimo. Yo hago parte de una comunidad, no sé si puedo mencionar el nombre, Sí, Comunidad María Inmaculada. Estamos hace 18 años en Colombia. Aquí en Medellín llevamos un añito y medio, casi 2 años. Tengo pues la gracia y el don de Dios de ser una de las personas que la lidera. La otra personita nos está viendo por acá. Eh, hola. Y digamos que la comunidad también me ha sanado muchísimo, porque el camino de la fe ayuda a exponerte con el otro, a darte cuenta de cuáles son tus heridas, cuáles son tus miserias, que la gente te corrija, que la gente te diga, hey, no vas por buen camino. Mi directora espiritual también me ha ayudado mucho en ese proceso de sanación, una religiosa que amo con todo mi corazón. Y yo creo que es eso, digamos que de esa manera he venido como sanando porque me hacen consciente todo el tiempo de que es lo que tengo que trabajar. La oración es muy importante porque el Señor a uno le habla muy claro. Ir a misa a diario, que lo trato de hacer, no es que siempre lo haga, pues porque hay momentos donde mi humanidad no me deja y me da pereza, pero digamos que eso también me ha ayudado mucho como a entender cuál es el rol que Dios tiene para mí en mi masculinidad. El rol de un verdadero hombre de Dios no es ser un conquistador, no es ser un hombre promiscuo, no es acostarte con muchas mujeres, eso no te hace más hombre, de hecho eso te hace menos hombre, porque realmente lo más importante de un hombre es aprender a dominarse a sí mismo. Y ese dominio propio, como se adquiere a través de la oración, arrodillándote delante de Dios y humillando tu miseria, que es esta carne, que en los hombres es un poco más fuerte que en las mujeres por la herida del pecado original. Y es lo que me ha ayudado. Sin embargo, como te decía ahorita, eso sigue ahí, esa vanidad, esa forma de ser, esa inclinación a lo
sí, como a lo propio, a lo externo, a esa vanidad, a esa validación sigue, pero yo lucho contra eso, obviamente me cuesta, Sí, pero creo que la mejor forma de hacerlo es conociendo muy bien el rol que tuvo San José en la vida de la iglesia. Yo soy consagrado a San José, he hecho la treintena a San José, la hice una vez, me concedió unas gracias muy hermosas, porque San José es el modelo perfecto de masculinidad que existe, humano. Jesús fue hombre, él es verdadero Dios y verdadero hombre, pero pues compararnos con Dios es un poquito pretencioso. Pero compararnos con la psicología de San José, que fue un hombre que no tenía, digamos, divinidad en sí mismo y que vivió una realidad de estantezas, fue esposo, fue padre, fue hermano, fue empleado, fue microempresario porque él tenía un taller. Entonces tiene como todas esas dimensiones y a mí me ha ayudado mucho a acercarme a él para ir sanando como esa necesidad de validación, porque al fin y al cabo, pues el amor que mi corazón está buscando, porque eso es una necesidad de amor, solamente me la va a dar Cristo. Y hay algo que me parece muy bonito que yo aprendí hace muchos años y es que todos los seres humanos buscamos la felicidad, incluso cuando estamos pecando. Porque cuando tú pecas estás total. buscando tu felicidad, pero la estás buscando desordenadamente, la estás Ujú, buscando en el lugar incorrecto, pero aún sí. así tu intención es ser feliz, o sea, no es una Ujú. intención negativa porque el alma tiende a Dios, Por eso Dios conoce los corazones y ama tanto al pecador. Ujú. exacto, y nos ama a pesar de nuestro pecado. Pues bueno, aquí estamos, y más pecables que nosotros. Ángel, ¿cómo vives la castidad? Primero cuéntale un poquito a los varones que nos estén viendo, incluso a las mujeres que no conocen este término, cómo, pues, cómo me lo defines y cómo lo vives, cómo es tu lucha a diario con eso. Bueno, lo primero es partir del hecho de que yo no me considero un hombre casto. Quisiera lograrlo y alcanzarlo, pero es una lucha muy difícil y más hoy en día en una sociedad tan hipersexualizada. Es bien complejo incluso para las mujeres. De hecho, eh, dicen que Colombia es el segundo país donde más se consume pornografía y que la consumen incluso más las mujeres que los hombres. Wow, O sea, y claro, tremendo. el diablo obviamente va a atacar al pilar fundamental del hogar, que es la mujer. ¿Qué es la mujer? Y Ujú. curiosamente la mujer que él más ataca es la creación que más le recuerda a la nueva Eva, que es María. Por eso el Ujú. demonio está tan ensañado con destruir la figura femenina. Claro. ¿Qué es la castidad? Bueno, a ver, ¿cómo la entiendo yo? Es un don de Dios, es una gracia que te permite ver al otro en su totalidad, en su plenitud y no como un objeto sexual. Y te Ujú. permite como obtener ese don y esa gracia y esa pureza que Dios nos ha regalado. Entonces la castidad es algo que nos permite a nosotros ordenar la sexualidad que no es mala, ordenar el sexo que no es malo, y la iglesia nunca ha dicho que el sexo es malo, ni que un orgasmo es malo, ni que el placer sea malo. Pero el placer, el sexo, el sentir un orgasmo, por así decirlo, yo soy muy escueto para decir las cosas, debe estar ordenado en función del amor, Claro. no en función de la utilización del otro. Claro, el placer es bueno, Dios lo creó. De hecho, la mayoría de las cosas que nos dan placer son las que prolongan la vida, el sexo y la comida y el dormir. Si no Ujú. te diera placer comer, no comerías. Si no te diera placer Total. tener sexo, la gente no se reproduciría. Y si no te diera placer descansar, pues no descansarías. Y si no dormimos, ni comemos, ni nos reproducimos, el mundo se acaba. Ujú. Entonces, digamos que lo que yo he entendido como castidad es un don y una virtud que el Señor nos da para saber ordenar ese deseo y esa pasión en función del amor y que lo podamos vivir con tranquilidad. Entonces la castidad no solamente implica no tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, implica no objetualizar a la gente. La castidad implica La cuidar tus mirada. sentados, exacto, cuidar tus sentidos, perdón, la mirada, las palabras que utilizas, las conversaciones, el no consumir pornografía, Ujú. eh, el no masturbarte, pero no porque la iglesia te lo reprima es que lo tenés que hacer y si no te vas a condenar. Pues claro, hay un mandamiento que es no cometer actos impuros, pero es porque es un mandamiento que protege el amor y lo cuida. Entonces digamos que como lucho, ¿no? Todos los días, pues ahorita seguramente hay gente que va a decir, no, pues este man cómo va a misa diario. Pues la verdad es que trato de ir diario, pero yo digo, ¿cómo hago para no caer en un pecado, por ejemplo, tan fuerte como la lujuria, si no me estoy alimentando de la fuente de la pureza máxima que es Jesús? Ujú. Por eso es que es tan importante la vida de oración. ¿Cómo lo hago? ¿No? Voy luchando, me voy negando a mí mismo. Obviamente me cuesta demasiado, porque pues como hombre digamos que la naturaleza caída de los hombres va más inclinada a la carne, a las cosas materiales, al dinero, por eso los hombres tendemos más a esas cosas, las mujeres tienden más a otras. Y yo creo que la mejor forma de vencerlo es como con esa misma carne que yo peco, con esa misma carne mortificar. Entonces, Mortificación, ayuno, oración oración. y no me acuerdo la otra.
No, yo tampoco, Ah, no sé. bueno, listo. Ángel, ¿hubo en ese trayecto de conversión alguna mujer que te haya marcado para animarte a seguir en la fe? Sí, 100%. Yo creo que pues o sea, por medio de ella es que el Señor ha hecho todo lo que ha ocurrido en mi vida y por el medio de ella estoy aquí. Claro, fue una chica que conocí hace 3 años aproximadamente por redes sociales cuando estaba en este proyecto. Mi intención Ujú. era captarla pues como para venderle el proyecto de negocios. Lo hice de una manera muy estratégica, curiosamente, pues porque es una mujer muy bonita. Y yo dije, pues le deben hablar X número de manes. Y yo ya Sí. sabía cómo hablar y le hice una pregunta sobre la Virgen y ella cayó, digámoslo así, pero yo Ujú. no sabía todo lo que se me venía a pierna arriba, pues con esa respuesta y con esa amistad pues que se generó. Ha sido una mujer pues que me ha transformado la vida de una manera muy especial. Eh, y ahí es donde uno se da cuenta cómo el Señor va como, como utilizando y moviendo sus fichas de ajedrez para llevarme a la conversión. Cuando yo la conocí, pues yo era un hombre que estaba en todo este mundo que les comenté ahorita, este multinivel, el tema de la vanidad, bueno, una soberbia tremenda. Ya conocía a Dios, ya había hecho un retiro de conversión, pues vengo de una familia católica practicante, pero pues esta chica empieza a decirme, ve, yo hago parte de esta comunidad, te quiero invitar a este retiro, yo creo que el Señor quiere hacer algo en ti. Entonces yo decía, el Señor quiere hacer algo en mí, el Señor quiere hacer algo en Medellín. Pues no, o sea, esto no tiene nada que ver, pues como así, yo ya hice mi retiro, yo ya conozco, pero la verdad es que yo vivía una vida de mucha tibieza, seguía cayendo en los mismos pecados, seguía siendo la misma persona, no había tenido una conversión auténtica. Si bien la conversión puede ser decirle sí una vez al Señor, tú tienes que decirle sí todos los días. Y la conocí, fue una amistad, yo siempre se lo digo a ella, ha sido la amistad más hermosa, confrontante e incómoda que yo he tenido. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque me quitó todas mis máscaras. Yo me acuerdo que yo le presento este proyecto, ella me dice que no, y luego me invita al retiro. Entonces, claro, se me cayó la máscara de el hombre que mostraba que se vestía muy bien, que Del supuestamente Elon ganaba Musk. plata, sí, el supuesto Elon Musk, aunque pues bueno, de pronto no era muy mi forma de mostrar el proyecto, pero sí de que estaba muy bien. Claro, era un Ok. castillo de naipes, yo vivía en un mundo de fantasía, un mundo de ilusión que yo pensé Castillo que de Dios quería naipes. para mí. Y me acuerdo que eh, pues yo fui muy soberbio y le hacía chistes sobre el retiro hasta que llegó un momento en donde dije, no, yo de verdad necesito esto. Me echan de un trabajo en el que estaba, pues me despiden de alguna manera. Y ella me dice, el Señor quiere hacer algo en tu vida, quiere hacer algo en Medellín. O sea, ¿por qué no venís al retiro? Y yo, bueno, listo, está bien. Pronto la plata. Entonces, claro, ya pasé del hombre que le ofrecía un proyecto de negocios de A que necesitar la plata para hagámonos el millonarios con retiro. esto, a decirle, ve, no, no tengo plata. Claro, entonces no tenía la plata para ir al retiro, entonces ella me dijo, yo te la doy. Claro, pues imagínate yo con el ego y la vanidad que tenía en ese momento, la Claro. vergüenza de que una mujer me pagara un retiro, pues Ujú. era muy grande. Sí. Yo nunca he sido pues un hombre como machista, pero digamos que claro, en mi Pero en ese vanidad y en mi ego, momento, claro, yo decía, no, pues aparte, pues sí, es una mujer que estoy conociendo, llevamos X número de meses hablando, pues estoy pelando el cobre, por así decirlo, qué vergüenza, pero yo como que no, no tengo la plata, yo te la presto, me puso la plata, me pagó el retiro y yo, pero no, no tengo la plata de los tiquetes, ¿cómo voy a ir? No, y yo te los presto, me prestó los tiquetes y yo, no, pues ¿cómo le digo que no? ujú, Y fui al retiro de conversión de la comunidad, de mi comunidad, de la comunidad María Inmaculada. Eh, Recuerdo que llegué muy nervioso, nunca la había visto, la conocí, pues estaba muerto del susto, tenía pues, sí, muchas emociones encontradas. Y la verdad fueron los 3 días más espectaculares, transformadores y hermosos que he vivido. El retiro se llama Resucité. sí. Ahorita pues ya viene la Semana Santa donde se celebra la pasión, muerte y resurrección del Señor, que justamente también son 3 días. Y la verdad, Nati, a mí me cambió la vida completamente. Yo tenía muchas esclavitudes, obviamente sigo teniendo mis luchas, mis pecados, pero fue, o sea, un giro de 180 grados en mi vida increíble. No se me acuerda, el retiro se acabó el 3 de noviembre del año 2023. Fue algo hermosísimo. Bueno, el 3 o el 5. Bueno, pero sé que fue ese fin de semana. Y, y no, esta persona, pues claro, se me cayeron las máscaras de vanidad, de soberbia, de ego. Esta persona pues me confrontó muchísimo en Dios, me hizo darme cuenta de este tema de validación femenina, este tema de la validación exterior en general, el tema de cómo yo percibía el dinero, cómo percibía mis proyectos de vida. Y yo estaba solamente enfocado en hacer plata. Y curiosamente no me iba bien. Yo no perdía dinero, pero tampoco ganaba dinero. Estaba en un estancamiento espiritual y económico increíble. Llego a este retiro y el Señor hace, o sea, como un reset de mi vida y todo empezó a cambiar demasiado rápido. A los 8 días de haber hecho el retiro me echan de mi trabajo, de un trabajo que no disfrutaba y que no me gustaba.
Obviamente yo inmediatamente le dije, no, pero mira, ¿cómo se te ocurre? Acabo de llegar de este retiro y ya me echaron, yo no entiendo al Señor, entonces para qué, claro, el Señor purificando también Mm, mi manera de trabajar, porque claro, claro, típico. yo no veía el trabajo como un medio de dignificación, yo veía el empleo como algo malo y que el emprendimiento era lo máximo, una Ujú. visión bien inmadura y bien ridícula en su momento de lo que significa ganar dinero. Y después comencé a entender que el empleo pues, es algo que dignifica el alma, que no solamente es la dimensión de ganar plata y ya. Y bueno, el Señor empieza a hacer una obra muy bonita de purificación. Fueron unos meses bien difíciles, eh, pero el Señor es hermoso, el Señor es fiel. Y te Y hablas con esta chica. sí, claro, Son somos muy buenos buenos amigos. amigos. ¿Quieres decirle algo en este podcast a ella? Bueno, si vas a ver esto, que estoy seguro que sí, quiero que sepas que te amo, que te agradezco con todo el corazón que haya sido ese medio que el Señor usó para cambiar mi vida y para transformar mi vida. Sabes que te amo hasta el cielo, como siempre nos lo decimos los dos. Te agradezco por todo lo que has hecho y bueno, le pido al Señor que me regale muchos más años de vida para poder compartir todo esto que Él quiere hacer en tu vida y en la mía juntos. Y nada, sabes que cuentas conmigo siempre y pues no, no palabras sobran para ella, es una persona muy Total. especial. Ángel, bueno, ¿tú quieres tener hijos, familia? ¿Cómo te proyectas en ese aspecto? Sí, claro, Nati, a ver, yo, pues sí, voy a contar una cosita. Yo en algún momento, yo creo que eso nos pasa a todos de alguna u otra manera, no necesariamente a todos, cuando tenemos un proceso de conversión auténtico, yo le pido al Señor que me ayude a que cada vez sea más auténtico, fuerte, uno a veces se plantea una vocación distinta a la que uno toda la vida se ha planteado. Entonces yo siempre he querido Ujú. tener familia, pero de niño, pues porque yo no he estado tan alejado de la fe realmente, yo contemplaba la posibilidad del sacerdocio. Ah, Yo era amigo de sacerdotes, yo cuando tenía 7 8 años me confesaba 2 horas porque me quedaba hablando con ellos, pues con algunos en particular. Entonces hubo un momento donde tuve una crisis muy fuerte, como de pensar que el Señor me estaba llamando a la vida religiosa, pero era porque mis relaciones afectivas fracasaban demasiado, ujú. porque siempre elegía X tipo de mujeres, me relacionaba de X manera con ellas, no sabía poner límites, no sabía, digamos, cómo manejar bien mis relaciones afectivas. De hecho, esto es un tema que sucede mucho cuando uno tiene ese exceso de validación femenina, pues tú no pones límites. Pero luego el Señor, a través de un proceso muy lindo, me va aclarando y va mostrando que Él quiere que yo me case. De hecho, en un retiro muy lindo del Opus Dei, eh, me acuerdo que le estaba pidiendo por mi vocación, abro un libro que se llama Camino, que es un libro de San José María Escrivá Balaguer, y el libro decía, te ríes porque te digo que tienes vocación al matrimonio, pues la tienes. Y yo me puse a llorar y yo me sorprendí, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, más claro imposible. En otros momentos después incluso de esa confirmación tuve crisis, pero porque no me iba bien, mis relaciones afectivas no funcionaban, pero digamos que el Señor está dando como esa madurez y claro, no, yo me quiero casar, quiero tener ojalá 3 hijos, me encantaría que alguno de mis hijos o mis hijas fuera religioso, de hecho una vez a la Virgen María le dije que yo le regalaba a uno de mis hijos para que lo tomara pues como parte de los esposos de Cristo o esposas de Cristo. Ok. Y claro, no, toda la vida pues he pensado en familia, vengo de una familia muy funcional por gracia de Dios, sin ser perfecta, con sus luchas. Entonces, sí, claro, no, me encantaría casarme y tener familia en el tiempo en el que el Señor lo disponga y cuando mi corazón esté mucho más preparado. Creo que estoy en el proceso como de prepararme. Ángel, pero qué bonito que quieras tener familia, porque pues hay mucha pues información ahora y no es muy usual encontrar varones así, así que bueno, te felicito por ese lado. Gracias. Y para ampliar el tema de tu mamá, que es porque principalmente iniciamos este podcast, ¿qué le dirías a las madres que tienen sus hijos alejados de la fe? Primero que no se cansen de orar. El Señor ha hecho unos milagros muy hermosos en mi familia últimamente gracias a la treintena de San José. Precisamente, San José es el patrono de las causas imposibles, así como Santa Rita de Casia. Te los invito a que, pues yo invito a las mamás a que no se cansen de orar. O sea, las oraciones de la Virgen María son irresistibles para el Señor. Entonces, ¿cuánto más van a ser las oraciones de las madres que le piden a la Virgen María por sus hijos? Entonces, no se cansen de orar. La conversión hay algunos que nos llega eh, al amanecer de nuestra vida, a otros les llega al atardecer y a otros al ocaso de su vida. Pero el Señor a todos nos llama a la conversión y a la santidad, solo que los procesos son distintos. Lo más importante es no se inquieten y no asfixien a sus hijos tampoco. Mi mamá es una mujer llena de virtudes, también de defectos muy grandes y los reconozco porque pues, no voy a hablar aquí de que mi mamá es una santa, Claro. pero sí es una mujer que va camino a la santidad. Sin embargo, siempre ha sido muy respetuosa como de los procesos, porque mis hermanos viven la fe de una forma muy diferente a mí. De pronto pues uno la vive un poquito más que el otro, pero siempre ha sido muy respetuosa. Y hoy estamos viendo los frutos de la oración de mi mamá en uno de mis hermanos.
en los dos, pero más en uno que en otro, y es porque no se cansa de orar. Entonces no dejen de orar, no se desesperen, entréguenle a sus hijos a San José, a la Virgen María, que ellos se encargan de lo demás y puede que no les toque verlo en vida, pero lo más importante es que el día que el Señor llame a sus hijos, ustedes tengan la tranquilidad de que van a estar con Él, pero obviamente si no dejan de orar. Entonces, ¿crees que esa oración sí le llega a esos hijos aunque no Sí, practiquen la claro, fe? claro, claro. Voy a dar una respuesta políticamente incorrecta y una respuesta linda. La políticamente incorrecta es que si esos hijos no se abren a la gracia, nunca va a cambiar su vida. Pero tú puedes orar para que el Señor les ayude a que se abran a la gracia de cambiar y de transformarse. Y la respuesta linda es que sí, el Señor no se queda con las oraciones de nadie, pero recuerden algo que es muy duro, pero es verdad, y es que la salvación es individual. Y la primera alma que debes salvar es la tuya. Pero no dejes de orar, porque el Señor hace grandes obras y hace grandes milagros. ¿Qué te motivó a compartir tu testimonio públicamente? Hoy le estaba diciendo eso precisamente al fundador y director de mi comunidad. Ah, vea, qué casualidad. Y le decía, yo quiero entregarle los años de mi vida que me quedan, porque los primeros 10 años donde yo fui consciente, los trabajé para mí mismo. Ahora quiero entregar los próximos años que el Señor me regale para Él. Y por eso lo estoy compartiendo. ¿Cómo describirías la huella espiritual que ha dejado tu mamá en tu vida? ¿Cómo la describiría? La herencia más importante que yo tengo es mi fe. No es el dinero, no son los estudios. El estudio no es lo más importante que le vas a dar a tus hijos, es la fe. Porque el estudio no los va a salvar, la fe sí. Tu mamá es una clave muy importante en tu historia y en todo este podcast. Papá también, Y ¿no? ella va a ver también, claro, saludos al papá de Ángel. Dile algo a tu mamá. Bueno, mamá, gracias por ser ese pilar espiritual en el hogar, por llevarme a mí y a mis hermanos a la salvación y a mi papá, y por enseñarme que la santidad es lo más importante y lo que hay que buscar, que lo demás es añadidura. Entonces, nada, sabes que te amo con todo mi corazón, Dios te bendiga. Y pues nada, gracias por hacer de mis hermanos, de mi papá y de mí los hombres que somos. Te amo. Mamá de Ángel, no te conozco, pero un saludo enorme. Gracias por orar por él. Y si tú, Ángel, pudieras como resumir tu historia en una frase para decirle a otros jóvenes, ¿cuál sería? Mi historia en una frase Sí, que le pueda ayudar a los demás. que le pueda ayudar a los demás. Deja que Dios dañe tus planes. Él sabe que son mejores, que lo escuches. ¿Qué mensaje le darías a quienes luchan con la vanidad? Hagan las letanías de la humildad. Las letanías de la humildad les va a servir mucho, Sí. muchísimo. Háganlas de rodillas, con el rostro en tierra, encerrados en su casa para que no crean que están locos. Fue un ejercicio que me pusieron a mí en la consagración. Y péguense a San José. Sobre todo si son hombres, pues si son mujeres, obviamente acérquense a María. No es que un hombre no se pueda acercar a María. María es más grande que San José en el cielo, pero digamos que te va a ayudar a ordenar mucho tu masculinidad. Bueno, Ángel, gracias por haber No, a venido a ti. una historia más con A ti, Natsoy. Nati, Qué por rico invitarme. tenerte, escuchar como todas esas cosas que ha hecho Dios en tu vida. Y bueno, esto fue una historia más con Natsoy en donde tus vivencias pueden inspirar al mundo entero. Nos vemos. Chao, Te Lolita. amo.